La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Bienvenidos a una presentación más de la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo. Una presentación de un título más de la editorial Gedisa, un título de nuestra serie política y que es coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México, que compartiré ahora mismo la pantalla para que lo conozcan. Se llama La Sociedad Rota, elementos para entender la violencia en México, de Germán Pérez Fernández del Castillo. Nos acompañan para presentar este título dos presentadores que son Joel Flores Rentería y Pablo Armando González Ulloa Aguirre, que ya los presentaré más a fondo Buen día. En cuanto ellos tomen la palabra. Y entonces, yo soy Luis López Rosales, representante de la editorial Gedisa para las presentaciones cada año en la Feria Universitaria del Libro. Ahora a larga distancia, a sana distancia que le dicen, por la pandemia. El próximo año sin duda estaremos otra vez por allá. Nos gusta mucho la energía, la participación de los chicos, siempre con preguntas y que a veces meten en líos como debe ser a los autores. Y eso siempre es estimulante, incluso para los propios estudiantes y profesores que los acerca a los autores y de esa manera a los libros. Entonces, quien hablará primero será Joel, después Pablo y finalmente el autor Germán. Insisto, en cada momento los presentaré más a detalle y nos ausentaremos un poco de la transmisión, quienes no estemos hablando en ese momento. Y por supuesto, el día de la transmisión estaremos atentos a los chats que estarán en YouTube y en Facebook para responder posibles dudas y comentarios. Ojalá que Germán también esté disponible. Todavía estoy claro que sí. algunos cuestiones de día y horario. En fin, iniciamos con Joel. Bueno, Joel es un profesor investigador, Joel Flores Renterías, doctor en ciencia política por la UNAM, profesor de carrera titular en la Universidad Autónoma Metropolitana y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como autor y coordinador de importantes publicaciones, ha contribuido al estudio de la ciudadanía y la democracia. Entre sus líneas de investigación se encuentran la teoría política, el nacionalismo, la identidad y la tolerancia. Joel, bienvenido y por favor, adelante con tus comentarios. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Germán, por la invitación. En esta ocasión de un interesante libro, La Sociedad Rota, elementos para comprender la violencia en México. En este texto, Germán analiza un problema poco estudiado por la academia y la opinión pública, que es la cohesión social. Se pregunta en el texto, ¿en qué mantiene unida una sociedad y en particular la sociedad mexicana? Plantea como una crisis de cohesión social o en caso extremo, la ausencia de cohesión social se traduciría en una crisis de Estado o en su desaparición de facto, dado que éste sería incapaz de garantizar los bienes que constituyen la razón de ser del Estado, es decir, la seguridad de la vida y la propiedad, así como la libertad de sus asociados. La consecuencia de ello es un retorno a un estado de guerra de todos contra todos, donde no hay ley y nada puede ser considerado justo o injusto, pues todo estaría permitido. En este sentido, la cohesión social, si bien es un tema sociológico y antropológico, esencialmente sería un tema político. El doctor Germán Pérez, desde una perspectiva teórica e histórica, analiza el fenómeno de la cohesión social a partir de 5 componentes básicos. Legitimidad de las autoridades,
procuración e impartición de justicia, desigualdad e inclusión social y capital social. Establece un vínculo sumamente interesante entre la cohesión social y la violencia. En este sentido, las claves que el doctor Germán nos está dando para comprender la violencia en México tienen que ver con estos 5 componentes básicos. A mi juicio sobresale uno para el caso de México, que tiene que ver con la procuración de justicia, con la procuración e impartición de justicia. Y esto está muy vinculado con lo que sería una cultura de la legalidad, o en el caso de México, la ausencia de esta cultura de la legalidad. Establece una relación también con el entorno internacional, analiza cómo los procesos de globalización han impactado en mayor o menor medida en la cohesión social, por lo general de manera negativa, de manera especial en lo relativo a la legitimidad de las autoridades, pues reducen su autonomía en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo a la política social. Cita algunos ejemplos, entre ellos la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que provocó una caída del 6% en el PIB mexicano, y las políticas petroleras de la OPEP y Estados Unidos en 1913, que generaron en nuestro país una crisis fiscal. La falta de recursos impide a los representantes cumplir con las metas sociales planteadas, ocasionando una crisis de representación política y de legitimidad. Quizá el mayor daño se deba al fomento por parte de los organismos financieros internacionales de políticas neoliberales a favor del libre mercado y a la no intervención del Estado en la economía, en detrimento de la política del bienestar social, que ha traído como consecuencia la fusión de los sistemas económico y político. Esta fusión quizá sea una de las que más han dañado a la cohesión social, de manera especial porque está vinculada directamente con la impartición de justicia y la corrupción de nuestras autoridades. Como desde el momento en que se da esa fusión entre política y el dinero, el cargo público se convierte en lo que se ha señalado coloquialmente en un negocio público. No sería lo mismo hablar de un cargo público o hablar de la política como un negocio público. En este sentido, en nuestro país se va generalizando la corrupción, que es uno de los mayores males que padece nuestro país. El problema más grave que se va dando aquí es cómo esta corrupción desvirtúa la finalidad de la política, y en este sentido se va generando una serie de fracturas, una atomización en la sociedad, donde el Estado se ve completamente rebasado por la violencia organizada. Plantea el doctor Germán cómo cuando el crimen organizado ha rebasado al Estado, es imposible hablar de cohesión social, de manera especial por la impunidad y la corrupción que se va generando. Si no hay impartición de justicia, si la ley se aplica a conveniencia, entonces hay una crisis de representación que afecta a la cohesión social. Si no hay una cohesión social, si no hay justicia,
si la desigualdad se va incrementando, hay una especie de fractura, hay un rechazo, hay toda una serie de problemas que tienen que ver con la exclusión social, no solo por la desigualdad. Cómo se van mezclando toda una serie de problemas, ¿no?, que tienen que ver con la xenofobia, que tienen que ver con problemas de género, que tienen que ver con el feminicidio, ¿no? Entonces, cómo la cohesión social puede ser, o no puede ser, más bien es un elemento fundamental que está vinculado con la violencia. Es un texto muy rico el que nos presenta Germán. Está escrito de una manera muy sencilla, se lee fácilmente, tiene múltiples ejemplos que nos permiten comprender la problemática presente. Es, yo diría, una invitación a repensar los problemas que hoy día nos afectan y analiza, a mi juicio, no solo uno de los mayores problemas, ¿no?, que tiene que ver con la corrupción, sino con la cultura de la legalidad, que está vinculada con la impartición de justicia, con la impunidad. En fin, es un texto muy rico, fácil de leer, para todo público, no solo para un público universitario, ¿no? El lenguaje hace que cualquier persona tenga acceso fácil a la comprensión de los temas que nos expone el doctor Germán. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Germán, por permitirme leer tu libro. Gracias, Luis. Muchas gracias, Joel. Es importante lo que mencionas acerca del manejo del lenguaje, de la exposición del tema en el libro. Siempre es muy necesario acercar al público a la reflexión, a estos temas, y a veces el lenguaje académico puede espantar un poco. Así es que tienes razón, este texto está pues muy asequible para todo público. Le daremos la palabra ahora a Pablo. Pablo es doctor en ciencia política por la UNAM. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Como investigador ha aportado al estudio de la globalización en México a través de sus publicaciones y artículos en revistas especializadas. Entre sus líneas de investigación se encuentran la filosofía y teoría política, la democracia, la cultura de la legalidad y el multiculturalismo. Y quisiera hacer además un anuncio que justamente Pablo es autor también de la editorial Gediza. Él tiene en nuestro catálogo este libro en solitario que es Espacio Público y Ciudadanía, cómo trascender de lo privado a lo público, que ha tenido muy buena recepción y que justamente ha ido a presentar en Pachuca. Él también ha colaborado con otros dos investigadores también de la UNAM, que son Jorge Federico Reyes Márquez Muñoz y Manuel Quijano Torres, para una serie de 2 títulos que se llama Los retos de la gobernabilidad en México. El tomo 1 simplemente así se llama, este tomo 2 es El crimen organizado. Bueno, él es además alguien cercano a la editorial, a quien siempre le tenemos mucho agradecimiento porque siempre está dispuesto a participar en presentaciones, debates y esto. Pablo, por favor, y por supuesto, al final también tenemos pensado que el debate continúe. Entonces, ahorita con tus comentarios acerca del libro. Adelante. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en una presentación de libro, sobre todo de un gran colega, que yo fui testigo de cómo fue evolucionando este texto a partir de los años, y es un gusto que por fin ya lo podamos tener en nuestras manos, ¿no? Y con tan buena editorial, ¿no? Que poderlo presentar en distintos espacios, como es esta feria del libro que es tan importante. Es una pena esta cuestión de la pandemia, pero hay que seguir adelante. El próximo año espero que nos veamos por allá
porque siempre se hace un debate muy interesante con todos los profesores, alumnos. Es una gran feria del libro. Entonces, bueno, esperemos que la pandemia nada más nos haya cortado este año. Pero bueno, el libro que estamos presentando el día de hoy es fundamental para generar reflexiones desde la academia, pero también cómo realmente podemos llevar a la realidad toda esta, porque a veces dentro de la academia se nos critica, ¿no? De que nosotros estamos pensando ciertas cosas de filosofía, el deber ser, ¿no? Dentro de la filosofía política. Pero este libro nos aporta cuestiones básicas para entender cuál es la problemática por la que estamos pasando específicamente en el caso de México, y bueno, obviamente se puede aplicar para múltiples espacios, para otros países. Entonces, el problema de la cohesión social ha sido un problema básico dentro del debate de la filosofía y de la sociología. Pero aquí el asunto es realmente de dónde viene esta cuestión, esta idea de la cohesión social. Si nosotros no refundamos este principio del pacto social, como bien lo decía Hobbes, ¿no? En un primer momento el pacto social implicaba la seguridad física de las personas, ¿no? El hecho de que no se mataran los unos a los otros. Después ya fue evolucionando a partir de Locke y otros autores, donde ya era la vida, la libertad, la propiedad. Entonces, realmente estamos fallando en el momento en el que ahorita parece que tenemos un retroceso a nivel del contrato social. En el caso de México, en el caso de Latinoamérica, nosotros vemos una sociedad, como bien lo dice el título, ¿no? Una sociedad rota, en el cual nosotros ya no nos estamos comprometiendo con el otro y con la otra, ¿no? O sea, al final somos ciudadanos de medio tiempo en donde siempre estamos exigiendo derechos, pero no cumplimos con nuestras obligaciones. Pero esto no viene gratuitamente. O sea, el hecho de que yo me quiera comprometer con la sociedad implica que la sociedad me va a retribuir a mí ciertas cuestiones. Y ahorita vemos un clima de desigualdad total, ¿no? En el que la sociedad cada vez está más lastimada. Esta cuestión que se daba a partir de un modelo de estado de bienestar, donde más o menos ahí se iba avanzando, ¿no? O sea, y se tenía la posibilidad de estudiar una carrera, y entonces salías de la carrera, entonces ya tenías un trabajo, una pensión. Ahorita esta cuestión está totalmente rota, ¿no? Estos mapas mentales, por ejemplo, de los que hablaba Norbert Lechner, ahora ya no los tenemos claros. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las certidumbres que nos está ofreciendo la sociedad ahora? Pues muy pocas. O sea, entonces, ¿cómo podemos refundar este pacto social? Obviamente tampoco estamos pensando que todo pasado fue mejor, ¿no? O sea, pero a partir de lo que ahora tenemos, ¿qué tipo de sociedad tenemos que construir para que nosotros tengamos una mejor cohesión? O sea, en el caso, por ejemplo, como bien lo decía Joel, ¿no? Destaca el caso del Estado de Derecho. O sea, igual en Europa el Estado de Derecho no es un tema fundamental, o en el caso de Canadá, en el caso de Estados Unidos, para la cohesión social. Igual allá el tema de la cohesión social se va más enfocado en una cuestión de migrantes, en una cuestión de poblaciones originarias, y por ahí puede ir más. Pero en el caso de México, y en el caso no solamente de México, sino de Latinoamérica, no podemos pasar por alto el principio del Estado de Derecho. O sea, realmente que las leyes se cumplan es algo fundamental para dar confianza en las instituciones y para tener una confianza en el otro, y que haya una reciprocidad y confianza, ¿no? Y al final, pues y cohesión. Entonces, bueno, esa es una cuestión que se destaca de manera muy atinada en el libro, y al final es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar en nuestras distintas sociedades. No podemos dejar de lado el Estado. Así como trabajamos para llegar a unas transiciones democráticas ordenadas, pues tenemos 40 años de atraso o más en tratar de formar unas instituciones que nos garanticen la aplicación de la ley de manera indistinta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, pensando en Marshall, de T.H. Marshall, él hablaba sobre la importancia que era el acceso a la justicia
por parte de las personas, por parte de las y los ciudadanos. Entonces, si no se tiene un adecuado acceso a la justicia y si hay unas grandes diferencias en la aplicación de las leyes, pues obviamente eso va a ir menguando la posibilidad de que tengamos una sociedad cohesionada, ¿no? Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos son sociedades rotas en la cual nosotros no vemos un rumbo compartido. O sea, no hay un rumbo compartido en el que digamos, bueno, yo como parte de esta sociedad tengo que cooperar, yo como parte de esta sociedad me interesa hacer el bien a los demás, la solidaridad, el respeto. Y bueno, hay muchos factores también que han influenciado estas rupturas a nivel social, pero bueno, ahorita creo que a mí me gustaría que lo discutiéramos de manera mucho más abierta a partir de esta introducción que yo acabo de dar. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Quizás deberíamos de cambiar aquel dicho de todo pasado fue mejor por el de todo presente o todo futuro es peor, sobre todo cuando vemos o tenemos esta sensación de apocalipsis con esta pandemia y con la llegada de Trump y en fin, como pareciera que todos los males se nos están juntando. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora sí con el autor. Brevemente, Germán Pérez Fernández del Castillo es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Frankfurt, Alemania. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El autor es autor de más de 12 libros y ha escrito más de 45 artículos sobre temas políticos y sociales en revistas nacionales y extranjeras. Durante los últimos lustros se ha especializado en temas relacionados con el conflicto social y la modernidad. Muchas gracias, Germán, por acceder a estar en esta presentación virtual y, por favor, adelante con tus comentarios. Muchas gracias, Luis. Antes que nada, un agradecimiento a Joel y a Pablo. Ya decía Carlos Monsiváis que las verdaderas amistades se comprueban en los hospitales, en las cárceles y en las presentaciones de libros, porque si no se hacen bien, la verdad es que sí son muy aburridas. Entonces, a mí me encantaría que tuviéramos la mayor interacción posible. A mí me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden preguntar o me pueden rebatir cualquier cosa. Por favor, estoy a sus órdenes. Yo creo que el libro es rico y que plantea cuando menos tantas interrogantes como afirmaciones pudiera llegar a tener. El libro es un libro complejo porque el problema de la cohesión social es un problema complejo. Es un problema que puede nacer de la sociología, eventualmente con Durkheim, pero es un problema que afecta a la ciencia política, esto es a la política, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo cultural antropológico, que tiene que ver con lo jurídico. Es un problema multidisciplinario que hay que observarlo de esa manera y de esa manera hay que tratarlo. Entonces, desde luego que prácticamente todas las materias ahora se han vuelto multidisciplinarias, pero el tema de la cohesión social, por su propia definición, lo es. Entonces, es un problema que, como se ha mencionado, trata de la forma en la que nos integramos como sociedad. Partiendo de la pregunta sociológica por excelencia, ¿qué es lo que mantiene unida a la sociedad? Podríamos decir que lo que mantiene unida a la sociedad es la reciprocidad. Antes que nada es la reciprocidad. ¿Por qué? Porque si yo guardo las leyes, yo guardo el orden, yo me porto bien, espero que las personas se porten bien, que guarden el orden, que cumplan con las leyes. Si las personas no lo hacen, entonces a mí me queda un recurso que es sustantivo, que el Estado los castigue. ¿Por qué? Porque están irrumpiendo en dos elementos sustantivos de todo Estado, desde que existe el Estado moderno, que son el compromiso del Estado frente a la seguridad
el respeto a la vida y el respeto a los bienes de las personas. Si eso no se cumple, no hay posibilidades de hablar de un Estado. Entonces tenemos una sociedad que solamente el 28% de las personas piensan que se cumple con las normas, que la inmensa mayoría de las personas están convencidas de que las autoridades violan las normas, de que las fuerzas de seguridad violan el derecho, de que no se cumple con la normatividad por parte del vecino o por parte de la delincuencia organizada o por parte de la policía, las autoridades, las amistades. Entonces reina la desconfianza, reina la incertidumbre, reina el maltrato entre las personas. Porque el Estado aparece como una necesidad de la gente normal para poder sobrevivir. Porque si no nos ponemos normas y no las cumplimos, entonces no podemos vivir como una sociedad organizada. Y el drama de la sociedad contemporánea en México, en muchos ámbitos, es que no existe en este país una tradición de legalidad, de cumplimiento de la norma, de obligaciones de nosotros mismos para con los otros, no nada más de los otros para nosotros mismos. Entonces, tenemos por una parte el Estado de Derecho. Por otra parte, una piedra sustantiva del edificio social que sostiene a la convivencia es la razonable desigualdad. Miren, México es uno de los países más desiguales del mundo. En la página 133 del libro que estamos poniendo, se ubica una gráfica en donde se establece los porcentajes del Producto Interno Bruto que posee el 1% de la población más rica. Fíjense ustedes que México es el país más desigual, que el 1% de la población posee el 21% de la riqueza. Y el 10% más rico posee el 65% de la riqueza del país. O sea, hay una élite muy poderosa, muy rica, frente a una enorme cantidad de personas que no tienen sustento. Y ese reconocimiento económico es absolutamente necesaria para la sana convivencia de la sociedad. Porque si yo trabajo durante 50 años y no sobrevivo, tengo apenas para mi alimento diario. Si yo ya trabajé 50 años, ya me partí el lomo y no puedo dejar de trabajar porque no tengo un sistema de pensiones, si no tengo un sistema de salud que me proteja, entonces al final de mi vida yo digo, ¿para qué trabajé? La sociedad no me compensa, el Estado no me compensa, la economía no me compensa. Entonces yo no me siento con obligación de responder a una sociedad que no responde por mí. Y si ellos no cumplen el derecho, ¿por qué lo voy a cumplir yo? Y si ellos me discriminan, ¿por qué no voy a discriminar yo? Hermano, Entonces, porque es un país entonces en donde la autoridad está deslegitimada, vemos los casos de corrupción, de abuso de autoridad, de no cumplimiento de la ley, en donde no hay un Estado de Derecho porque la cifra negra de delitos nos indica que más del 90% de los delitos no se castigan, en donde hay discriminación y exclusión social hacia los indios, hacia los morenos, hacia los pobres, hacia los extranjeros, hacia por su preferencia de género, etcétera. Entonces tenemos un mundo de conflicto que nos está excluyendo, aislando
y hacer desconfiar de todos los demás. Y eso es a lo que hay que ponerle una solución. No Llegado a este debemos de punto, seguir así en Germán, este país. ¿qué te parece que integremos a los presentadores al debate y para ocupar los últimos 6 minutos en este diálogo? Por favor, Perfecto. Pablo, Joel. Bueno, el problema fundamental para mí, Germán, creo que es que en nuestro país lo que se ha fomentado es una cultura de la ilegalidad y que viene desde los altos funcionarios. Y no solo eso, sino que también el fundamento de la ley, ya porque afortunadamente se está incorporando ya todo el problema de los derechos humanos, pero en realidad el Estado moderno, tal como eh, lo conocemos en la teoría, la ley debería de tener como fundamento a la dignidad de la persona humana, ¿no? De ahí y obviamente esta dignidad vinculada con la libertad y la propiedad, de ahí la desigualdad que estamos viviendo hoy día. Y el otro problema gravísimo es que esa cultura de la ilegalidad en nuestro país está arraigada desde hace años. Claro que ahora es más visible, ¿no? La observamos más por la impunidad que reina en nuestro país. O sea, yo creo que, y además es uno de los méritos, a mi juicio, mayores de tu libro, ¿no? Porque lo señalas en distintas partes del texto, como la impunidad, la cultura de ilegalidad es lo que reina, ¿no? Cómo a partir de esa cultura se fusiona la economía con la política y de ahí el mundo de la corrupción en el que vivimos. Pablo. Ya el micrófono. Bueno, lo importante, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, o sea, tenemos una debilidad a nivel institucional y seguimos, creo, sin creer en las instituciones. O sea, ese es uno de los grandes problemas de nuestro país. O sea, creemos que a veces no necesitamos tanto Estado, ¿no? O sea, se nos ha vendido esa idea de no necesitamos tanto Estado, pero nuestro Estado es pequeñito, ¿no? O sea, si lo comparamos con los países de la OCDE, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto maneja nuestro Estado, incluso a nivel de gasto social, ¿no? O sea, es diminuto. Entonces, lo que necesitamos para corregir esta falta de cohesión social son más y mejores instituciones, por un lado. Pero por el otro lado, también lo que necesitamos es que la ciudadanía comience a cambiar su manera de ver la ilegalidad, que comience de ver la idea de la corrupción. Entonces, yo creo que son estas dos partes. Ajá, pero por el otro lado, se creía en algún momento que simplemente, sin Estado, mágicamente la ciudadanía se iba a volver consciente. Pero son dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, instituciones fuertes van a crear una ciudadanía fuerte y hay una reciprocidad entre estos dos entes. Entonces, yo creo que necesitamos comenzar a replantear nuestras instituciones. Como en México, por muchos años, se ha visto la idea de las instituciones como una cuestión patrimonial, ¿no? Tal como lo decía Max Weber. Pero tenemos que transitar hacia otro estado de las instituciones, o sea, otra vez, pensando en Norbert Legner, o sea, estamos entre la modernidad y la posmodernidad. No alcanzamos la modernidad y ya estamos entrando en un estado posmoderno en el cual tenemos varios problemas de la posmodernidad sin haber arreglado los anteriores. Entonces, yo creo que esto es fundamental. ¿Qué necesitamos? Mejores instituciones y una ciudadanía más participativa. Y bueno, yo le quisiera preguntar a Germán, ¿cuál es, por ejemplo, ante esta idea de la pandemia, no podemos dejar de lado la pandemia, ¿cuáles serían los retos de la cohesión social ante esta pandemia? O sea, es algo que... Para que responda, dejémosle unos segundos porque ya estamos sobre el tiempo. Okay. Entonces, adelante, Germán, muy rápido, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, rápidamente, yo creo que Joel tiene razón, yo creo que Pablo tiene razón, pero sobre todo asumir que es un problema muy complejo, que tiene consigo elementos de capital social, que tiene consigo elementos de
creación y fortalecimiento institucional, que tiene problemas de educación y de cultura, de tradición. El capital social no se hace en un día. Vamos a tener que luchar mucho por tenerlo. Tampoco se destruye en un día. Pero yo creo que parece indispensable tomar cartas en el asunto y realizar acciones concretas para que a través de políticas públicas y de acciones sociales podamos resolver ese problema, porque nadie lo está resolviendo. Pues Si bien muchos conocemos ya el diagnóstico o lo intuimos, no estamos realizando las políticas y las acciones adecuadas para resolver el problema de la cohesión social. Bueno, Germán, yo me quedo ahí. Pablo, Joel, les agradezco mucho con este panorama complejo que invita a reflexionar. Los invitamos a que compren La Sociedad Rota y que lo lean. Lo pueden adquirir en tiendas y en librerías en línea para quienes no quieran salir de sus casas con entrega a domicilio. Ya casi todas lo tienen. Y bueno, muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a la feria.